Mi nombre es Julian, tengo 45 años, y el día que enterraba a mi padre, el día más triste y vulnerable de mi vida, mi esposa me entregó los papeles del divorcio delante de todos, junto a la tumba abierta. Lo que ella no sabía, es que yo ya iba 10 pasos por delante de su traición. Y lo que ocurrió después no fue solo una respuesta. Se convirtió en la venganza más dulce, fría y calculada de mi existencia. Si alguna vez alguien te humilló en tu peor momento, si pensaron que podían destruirte cuando estabas de rodillas, esta historia te va a estremecer. Dale like ahora mismo, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar demuestra que la justicia, a veces, no llega como una explosión, sino como una partida de ajedrez donde el jaque mate se da en el momento menos esperado. Para que entiendan la precisión de mi contraataque, primero deben comprender la profundidad de la herida. Mi padre había fallecido después de una larga y cruel batalla contra una enfermedad que lo fue consumiendo poco a poco. Él no fue solo un padre, fue mi ejemplo, mi sostén, mi maestro. Un hombre de negocios duro pero justo, que me enseñó que en la vida y en el trabajo, la estrategia y la paciencia son más poderosas que la fuerza bruta. Mientras el ataúd de caoba descendía lentamente hacia la tierra fría y húmeda de aquel cementerio, sentí que una parte de mí también era enterrada con él. El aire olía a tierra mojada y al perfume dulzón y triste de las flores marchitas. Las lágrimas nublaban mi vista, y apenas podía mantenerme en pie, pero debía hacerlo. Era mi deber como hijo despedirlo con la dignidad que él siempre me había enseñado. Fue entonces cuando ocurrió. Mi esposa, Carolina, con quien llevaba 12 años casado, se acercó a mí. Sus pasos eran firmes, decididos, impropios de luto. Sostenía una carpeta de cuero en sus manos. En mi ingenuidad, en mi dolor, pensé que iba a darme la mano, a ofrecerme un abrazo, un consuelo. Pero lo que puso en mis manos temblorosas fueron los papeles del divorcio. Sentí como la sangre se me helaba y luego me hervía en las venas. El sonido del papel al rozar mis dedos se me clavó en la memoria como un alfiler. En medio del silencio solemne del funeral, con los sollozos de mi madre de fondo, se inclinó y me susurró al oído, su voz un veneno frío y preciso. Es mejor que firmes pronto, Julian. Ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo con esto. Mi abogado te llamará. No hagas una escena. Algunos familiares, que se habían acercado a darme el pésame, vieron la escena. Sentí sus miradas clavadas en mí, una mezcla de pena, asombro y morbo. Y yo solo quería gritar. Mi pecho ardía como si me faltara el aire. ¿Cómo podía existir tanta crueldad en una persona? ¿Cómo podía elegir ese momento, ese lugar sagrado de dolor, para destruirme? Era el peor día de mi vida, y ella, con una premeditación monstruosa, había decidido convertirlo en mi humillación pública. Pero lo que Carolina ignoraba, en su arrogancia, era que mi dolor se estaba transformando en una claridad absoluta. Mientras ella pensaba que me había derrumbado, que me había dado el golpe de gracia, yo recordé cada una de las señales que había ido reuniendo durante meses. Su indiferencia creciente, sus viajes de negocios de fin de semana, los mensajes sospechosos que borraba apresuradamente. Yo ya lo sabía. Y llevaba semanas preparando mi propio movimiento, mi propia estrategia, tal y como mi padre me había enseñado. Ella creía que me había tomado por sorpresa. Pero yo estaba más que listo. Nuestro matrimonio no se había enfriado, se había congelado. Al principio, todo parecía perfecto. Pero con el tiempo, Carolina se volvió fría, distante, obsesionada con el estatus y las apariencias. Mi padre, con su ojo clínico para los negocios y las personas, me lo advirtió una vez, meses antes de enfermar. Hijo, me dijo, esa mujer no tiene bondad en los ojos. Tiene calculadoras. Ten cuidado. Yo, enamorado, no quise escucharlo. Hasta que un día, por un accidente estúpido, vi un mensaje emergente en la pantalla de su celular mientras se duchaba. Nos vemos esta noche en el lugar de siempre, mi amor. No tardes. No era para mí. Desde ese día, dejé de ser el marido ciego y me convertí en un observador silencioso. Contraté a un investigador privado, un ex policía discreto y eficiente. Y en menos de una semana, lo confirmé todo. Me engañaba con un compañero de su trabajo, un hombre llamado Ricardo. Pero la traición era mucho más profunda. El investigador no solo me trajo fotos. Me trajo un informe detallado.
No era una simple aventura. Era un plan. Carolina estaba gastando sumas exorbitantes de nuestra cuenta conjunta en hoteles de lujo, cenas caras y regalos para él. Estaba vaciando nuestro patrimonio en su doble vida. No la confronté. Siguiendo el consejo de mi padre, nunca muestres tus cartas hasta la jugada final, guardé cada foto, cada mensaje, cada registro bancario. Preparé mi estrategia legal con la calma de un ajedrecista que ve el jaque mate 10 movimientos antes. Ella pensaba que me tenía controlado, que yo era el marido predecible y trabajador, demasiado ocupado y demasiado enamorado para sospechar nada. No sabía que yo, en silencio, había asegurado mis cuentas personales, había transferido las propiedades que heredé de mi abuela a mi nombre exclusivo y había recopilado pruebas suficientes para que cualquier juez me diera la razón, no solo en el divorcio, sino en una posible demanda por fraude. Ese día, en el funeral, mientras sostenía esos papeles del divorcio con las manos manchadas de la tierra de la tumba de mi padre, mis lágrimas ya no eran solo por él. Eran también por el fin de un amor que había muerto mucho antes, asesinado por la codicia y la traición. Me contuve. No respondí a su provocación. Solo la miré a los ojos y asentí lentamente. Ese gesto la confundió. Esperaba una explosión, gritos, un drama frente a toda la familia. Pero yo permanecí en silencio, como una estatua de granito. Por dentro, mi mente hervía. Carolina, acabas de cavar tu propia tumba. Y lo has hecho en el lugar más sagrado para mí. No habrá piedad. 2 días después, tal como había prometido, me llamó su abogado, un hombre de voz pomposa y arrogante. Exigía la mitad de todos mis bienes, la casa, una pensión compensatoria altísima y, por supuesto, que todo se resolviera rápidamente y sin escándalos. Escuché en silencio y solo respondí, mi abogado se pondrá en contacto con usted. La ejecución de mi venganza no fue en una discusión a gritos. Fue en una sala de juntas, fría e impersonal. Convoqué una reunión con ella y su abogado, supuestamente para negociar los términos. Carolina llegó con la misma soberbia de siempre, vestida con un traje caro, como si viniera a una reunión de negocios en la que ya había ganado. Carolina, le dije con calma, una vez que todos estuvimos sentados. Sobre el divorcio, estoy completamente de acuerdo. Pero hay algunas condiciones. Le hice una seña a mi abogado, quien deslizó sobre la mesa una carpeta. Nuestra carpeta. Le mostré las pruebas. Las fotos de ella y Ricardo entrando y saliendo de hoteles. Las facturas de las cenas románticas pagadas con nuestra tarjeta. Los registros de los gastos injustificables. El color se le escapó del rostro. Intentó arrebatarme los papeles, pero yo sonreí por primera vez en días. Todo esto ya está en manos de mi abogado, y hay copias en una caja de seguridad. ¿Quieres un divorcio? Perfecto. Pero será bajo mis términos. No los tuyos. Ella tartamudeó, balbuceó excusas sobre sentirse sola, sobre un error. Yo me sentía más fuerte que nunca. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a mi justicia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Pero hay algo más, Carolina, dije, mi voz ahora un filo de acero. Mi investigación no se detuvo en tu infidelidad. Fui un poco más allá. Abrí una segunda carpeta. Tu amante, Ricardo, resulta que no es un simple compañero de trabajo. Su nombre completo es Ricardo Soto. Y su padre, para mi sorpresa, era el principal rival de negocios de mi padre durante los últimos 20 años. Un hombre al que mi padre venció en una licitación muy importante hace una década, una derrota que casi lo lleva a la quiebra y que, según dicen, nunca perdonó. El rostro de Carolina pasó de la palidez al pánico absoluto. Tu aventura no era solo una aventura, ¿verdad? Era una conspiración. Te aliaste con el hijo del peor enemigo de mi padre. Y mientras yo lloraba la enfermedad de mi padre, mientras pasaban noches en el hospital, ustedes dos no solo se acostaban. Planeaban cómo destruirme. Proyecté en la pantalla de la sala de reuniones los correos electrónicos que mi investigador había recuperado del servidor de la empresa de Ricardo. Correos entre él y Carolina. En ellos, no solo hablaban de su amorío. Hablaban de negocios. Carolina, usando su acceso a mi vida y a la de mi padre,
Le estaba pasando información confidencial sobre los contratos, las debilidades y las estrategias de nuestra empresa familiar. Su plan era claro: usar la infidelidad para provocar un divorcio escandaloso, dejarme emocional y financieramente destrozado, y luego, con la información que ella le había proporcionado, la empresa de los Soto lanzaría una OPA hostil para quedarse con todo lo que mi padre había construido. El día del funeral, continué, mi voz ahora un susurro mortal: no me entregaste los papeles del divorcio por simple crueldad. Lo hiciste porque pensabas que era el golpe final, que me dejarías tan roto que no podría defenderme del ataque empresarial que planeabais lanzar esta misma semana. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Su abogado la miraba con horror. Ella temblaba, completamente expuesta. Pero cometiste un error, Carolina. Subestimaste a mi padre. Y me subestimaste a mí. Él me enseñó a anticipar los movimientos del enemigo. Y yo, en las últimas semanas, no solo he estado de luto. También he estado moviendo mis piezas. Hice una llamada. Y en la pantalla de la sala, apareció el rostro del señor Soto, el padre de Ricardo, en una videollamada. A su lado, estaban dos de sus principales accionistas. Señor Soto, dije con calma. Creo que tenemos algo que discutir. Su hijo y mi esposa han estado conspirando para cometer un delito de espionaje industrial y fraude. Y tengo todas las pruebas. Pruebas que, estoy seguro, a sus accionistas y a la fiscalía les encantaría ver. A menos, claro, que lleguemos a un acuerdo. El acuerdo fue simple. La empresa de los Soto se retiraría de cualquier intento de OPA, me venderían su participación en un sector clave a un precio simbólico, y Ricardo sería despedido y desheredado. A cambio, yo no presentaría cargos criminales. Al final, Carolina firmó el divorcio tal como yo lo planeé. No recibió nada más allá de lo que la ley exige como mínimo. La casa quedó para mí. Las cuentas bancarias, intactas. Y lo más doloroso para ella, la sociedad, su mundo de apariencias, supo no solo de su traición personal, sino de su conspiración. Cuando sus propios padres se enteraron de que había conspirado contra la memoria de mi padre, le dieron la espalda. Sus amigos también. Y Ricardo, por supuesto, desapareció de su vida, culpándola del desastre. Quedó sola, aislada, derrotada y en la ruina. Recuerdo su rostro el día en que el juez firmó la sentencia. Era una máscara de rabia y humillación. Yo, en cambio, sentí una paz profunda, amarga, pero paz al fin. No había gritado. No había golpeado. Mi venganza fue simple: usé la estrategia que mi padre me enseñó para proteger su legado, y dejé que ella se hundiera en el pozo de sus propias decisiones. Aprendí que incluso en el peor momento, cuando todo parece perdido, la calma es la mayor arma. La venganza no siempre es fuego y destrucción. A veces es silencio, es paciencia, y es una justicia tan precisa que desarma al enemigo sin necesidad de una sola bala. ¿Y tú, alguna vez alguien intentó humillarte en tu peor momento? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir, porque aquí seguimos demostrando que la justicia, cuando llega, siempre, siempre es implacable.